sesiones pasadas, que son a veces muy concretas, muy específicas y que se me hace difícil contestarlas, pero no quiere decir que las haya olvidado, así como algunas otras de algunos compañeros anteriores que trataré en su momento oportuno de hacerlo. Se me hace difícil porque obviamente el capital está en un nivel teórico de abstracción, de generalidad, y yo entiendo que obviamente la idea es ver cómo le sirve a uno para aplicarlo al análisis de situaciones concretas. He intentado en algunas sesiones hacerlo y vamos a seguirlo haciendo en algunas, pero a veces las preguntas son muy específicas y entonces exceden mi capacidad de respuesta rápida, pero haremos lo posible. Y cuando lleguemos a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, también Augusto me escribió, muy interesado, muy interesado en conocer cifras. Le envié algunos materiales, algunos documentos. Si de pronto algunos otros están interesados, luego los podemos subir o enviarlos por el WhatsApp o ponerlos en algún sitio donde podamos todos verlos y estudiarlos. Entonces, entremos en materia con inicialmente una mirada del contenido del tomo 3. Acuérdense, son 3 tomos del Capital. Eh, Vimos el tomo 1, le dedicamos varias sesiones. El tomo 2 fue un poco más rápido. En el tomo 1 vimos una primera parte, los 3 primeros capítulos, que son digamos, el inicio más abstracto, pero en el cual se plantean los elementos fundamentales de la estructura, de la manera en cómo opera la producción en la sociedad capitalista desde la perspectiva de la articulación de productores privados independientes, formalmente independientes, autónomos, que conforman la sociedad a partir de su interacción. En el resto de ese tomo vimos el proceso de producción inmediato directo del capital. En el tomo 2 vimos el proceso de circulación. Marx nos recuerda todo el tiempo, la producción sin circulación pues no existe en la sociedad capitalista. La producción real es una unidad de los dos procesos. Y en el tomo 3 pues Marx se aproxima a esa unidad utilizando unas expresiones muy particulares que vimos en la sesión pasada. Entonces, este tomo se divide en 7 secciones. Es un tomo largo, es un tomo mucho menos elaborado que el tomo 1 y en algunos capítulos incluso que el tomo 2, porque en buena parte, y hay varios capítulos que son notas notas de Marx tomadas de otros autores, notas tomadas de debates en el Parlamento inglés, donde entra en mucho detalle en algunos aspectos, pero eran los materiales de trabajo y entonces pues son capítulos poco elaborados, de hecho, con mucha seguridad, pues Marx en una edición final pues los hubiera transformado, cambiado sustancialmente. Engels menciona en el prólogo que hizo todo lo posible por articular y organizar el material para que quedara de la manera más clara, con una secuencia más comprensible, pero evidentemente era difícil y advierte que muchos de los capítulos pues tienen ese nivel de desarrollo insuficiente, a veces desordenados, brincan de un tema a otro, siempre obviamente con unas ideas y unos análisis interesantísimos, unas exposiciones donde se aprende mucho, pero que hacen difícil estos capítulos y que además generan, por ese carácter menos desarrollado, mucha más discusión entre los diversos autores que han estudiado el Capital, que lo han interpretado, tanto desde el marxismo, principalmente, pues autores que se inscriben dentro del pensamiento de Marx, como de otras corrientes. Entonces, hay discusiones enormes sobre algunos temas. Por ejemplo, 2 de los que vamos a tocar hoy, como la transformación de valores en precios de producción y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, han sido objeto de polémicas y discusiones durante más de 100 años, en los cuales uno encuentra a veces posiciones completamente diversas dentro de los mismos autores marxistas, pues que hacen ver que pues, el estado en que Marx lo dejó estaba en proceso de elaboración y pues dejaba pues, opciones para múltiples interpretaciones. Y este tomo 3 tiene
entonces 7 secciones. La primera, que se llama la transformación de la plusvalía en ganancia y de la cuota de plusvalía en cuota de ganancia, sobre el cual ya vimos algunos elementos en la sesión anterior. Y la número 2, sección número 2, cómo se convierte la ganancia en ganancia media. La 3, la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. La cuarta, cómo se convierte el capital mercancías y el capital dinero en capital mercancías y capital dinero de comercio, el capital comercial. La quinta, el desdoblamiento de la ganancia en interés y ganancia de empresario, el capital a interés. La sexta, cómo se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo. Y la séptima, la renta y sus fuentes. Si ustedes se fijan en varios de los títulos de las secciones están las palabras transformación, conversión, cómo se convierte, desdoblamiento, que como hemos venido observando, son términos muy específicos que usa Marx para mostrar el desarrollo de su exposición, para mostrarnos cómo hay una génesis, hay un proceso de cambio, hay unas modificaciones, en este caso, pues en categorías conceptuales, pero con el objeto de poder explicar realidades concretas. Marx ya nos había dicho desde el capítulo 1, cuando habló de que iba a explicar la génesis del dinero, no es una explicación histórica, es una génesis al interior de las categorías conceptuales. La lógica de Marx es que un objeto, una realidad concreta de la cual nos aproximamos, unas categorías cotidianas con las cuales entendemos y hablamos de esa vida cotidiana en la cual estamos inmersos, son resultados de un proceso y que el conocimiento y la exposición teórica debe tratar de mostrar conceptualmente el desarrollo de ese proceso, permitirnos entender que las cosas no son cosas fijas, inmóviles, aisladas, sino que son resultado de un proceso y hacen parte de una estructura. Y estos secciones se dividen a su vez en una cantidad de capítulos. Este tomo tiene 52 capítulos. Es un tomo largo, en algunas partes, como les decía, con capítulos muy difíciles de seguir, complicados, aburridos, pero la mayor parte del texto es extraordinariamente interesante y nos muestra pues cuál era el esfuerzo que estaba haciendo Marx, hasta dónde llegó, y a su vez pues, nos deja planteadas una cantidad de tareas que muchos autores marxistas han venido tratando de desarrollar. Y acuérdense que Marx quería ir más allá, que no llegó a abordar el Estado, el comercio mundial, la conformación de la economía mundial, el análisis de la competencia en concreto, mucho más detallado, ¿sí? Que los menciona en todos estos tomos, pero pues que no los desarrolló, aunque haya elementos a lo largo de la exposición que han servido y de hecho pues lo han tomado muchos autores para hacer los desarrollos posteriores. Y en términos ya no del contenido en cuanto a capítulos y secciones, sino de los elementos centrales, acuérdense que Marx nos había dicho en el capítulo 1 de este tomo, que en este tomo las configuraciones del capital se van acercando a las formas concretas que adopta el capital, a las formas más cercanas, a las formas más reales, en el sentido de que son esas formas dentro de las cuales vivimos y operamos, que son las formas, además, en que se manifiestan las relaciones esenciales, que es un punto fundamental en el esquema. Además, las relaciones esenciales son, por ejemplo, el valor y el plusvalor en el tomo 1, pero el valor y el plusvalor se manifiestan en la realidad cotidiana, práctica, de una manera distinta y además, como ha venido insistiendo más, de una manera invertida, mistificadora. Son categorías que vivimos, que las sentimos muy concretas y muy cercanas, pero que al mismo tiempo no las comprendemos por el solo hecho de vivirlas, sino que implica un proceso de indagación e investigación. Es también en este tomo donde Marx se va aproximando a ya no el capital en general, sino a capitales que están compitiendo
y compitiendo fundamentalmente por lo que le interesa a los capitalistas, por obtener ese excedente, por obtener ese plusvalor. Y al mismo tiempo Marx está examinando y planteando cómo se refleja esto en la conciencia habitual de los agentes de la producción capitalista, que es lo que hace además interesantísimo el Capital, porque Marx tiene como objeto de estudio también los individuos que reflexionan, que tienen ideas, que piensan sobre ese capitalismo en el cual viven. Uno al nivel de la conciencia habitual, pero también la otra conciencia, que es la conciencia de la economía política clásica, que Marx la consideraba como un esfuerzo científico por comprender la realidad capitalista, pero también la conciencia de lo que consideraba los economistas vulgares o superficiales que a juicio de Marx lo que hacen simplemente es tomar las ideas de los agentes de producción, por ejemplo, lo que piensa el capitalista de lo que él hace o lo que piensan los trabajadores, y darles una cierta organización, una cierta sistematización para presentarlos como unas doctrinas que para Marx están muy lejos de ser una aproximación científica. Y las transformaciones en el desarrollo conceptual, como veíamos que Marx lo plantea en los títulos de las secciones, y ya lo vimos al hablar de la transformación del plusvalor en ganancia, de la transformación de la tasa de plusvalor en la tasa de ganancia. Este es un esquema que Marx usa a lo largo del Capital en varios sentidos. Hay uno que repaso aquí, que lo hemos ido viendo a lo largo de las distintas exposiciones, y es la relación que tiene Marx entre ciertos elementos que son generales a la producción material, que son generales a la organización social, a cualquier sociedad humana, pero que en el capitalismo adoptan una forma específica. Por ejemplo, en toda sociedad hay productos del trabajo. En toda sociedad, los seres humanos producen objetos útiles, producen valores de uso que satisfacen necesidades, sean necesidades productivas o necesidades del consumo directo individual de las personas. Pero en el capitalismo aparece como mercancía. El producto del trabajo se transforma adopta la forma de mercancía que tiene valor de uso, pero además tiene valor, algo que no hay en todas las sociedades. Y esto es el fundamento de la noción del modo de producción, de una forma de producción. Es decir, hay sociedades que producen, todas tienen productos del trabajo, pero el producto no es exactamente igual en todas las sociedades. Es igual en su dimensión de valor de uso, objeto concreto que satisface necesidades, pero no en su otra dimensión, la dimensión del valor, que es propia de una forma de organización social. Lo mismo el trabajo. Hay trabajo en todas las sociedades. En la capitalista es trabajo asalariado, en otra es trabajo esclavo, en otra es trabajo de servidumbre, en otra es un trabajo de seres humanos que cooperan, ¿sí? De una manera consciente, que tienen una organización colectiva. Entonces, la forma que adopta en el capitalismo es el trabajo asalariado. El propietario de los medios de producción es el capitalista en la sociedad capitalista, pero en otras sociedades hay propietarios de los medios de producción. En toda sociedad hay un trabajo excedente, es decir, un trabajo que va más allá de la satisfacción de las necesidades de los productores directos, y en la categoría capitalista correspondiente se expresa como plusvalor. Es su forma particular. En todas las sociedades existe un grado de explotación de los trabajadores directos. En el capitalismo, esto se expresa en la cuota o la tasa de plusvalor. En toda sociedad hay una parte de lo que se produce que es el consumo de los trabajadores directos. Hay otra parte que se usa para producir los medios de producción, etcétera, etcétera. En el capitalismo, esto se va a expresar bajo el valor de la fuerza de trabajo, que a su vez va a tener una expresión agregada en el capital variable. En toda sociedad hay medios de producción. En el capitalismo adopta la forma de capital constante, pero no en toda sociedad los medios de producción son capital. La fuerza de trabajo adopta una forma en la sociedad capitalista del capital variable.
Esto para Marx es muy importante. Una de las grandes críticas a la economía política y a la economía vulgar es que no tenían una clara distinción entre los modos de producción, que no tenían una clara mirada de la especificidad del capitalismo y que lo fundamental, que era el objeto de interés de Marx, era comprender el modo de producción capitalista. Y además, bajo la tesis de que la comprensión científica no podría hacerse en general con las categorías generales, trabajo, excedente, etcétera, etcétera, que son muy útiles, pero que son insuficientes si no se miran articulados a un modo de producción específico. Es decir, si no se miran en la forma concreta que adoptan en un tipo de organización y que para Marx ese es el fundamento de la, del concepto de modo de producción. Eh, Me dice, sí, Laura me consulta, hay un problema para la transmisión, que parece que es un problema del Zoom. Sí, Laura, se puede informar, por supuesto, informarlo por redes que hay un problema con la transmisión. A paso aprovecho para comentarles ha habido cortes de luz hoy aquí en el barrio, muy breves, pero ha habido como 6 o 7 durante el día. Si llegare a ver uno, lo que ha ocurrido es que no demora nada, a veces unos solo segundos, pero pues habría una pequeña demora si se desconecta internet. Entonces me disculpan, espero que no ocurra. Entonces para Marx es importantísimo esto. No hay una teoría de la economía en general. Prácticamente Marx dice es imposible. Podemos hacer una teoría del modo de producción capitalista. Habría que hacer una teoría del modo de producción feudal, o habría que, bueno, pero no es posible. Y Marx toma esa decisión metodológica que está en la base de su concepción materialista de la historia y enfoca su trabajo teórico a entender el modo de producción capitalista. Ese es y por eso la importancia de la distinción. A los clásicos les critica que no tienen eso y que no ven entonces la especificidad y que tienen la tendencia a pensar que muchas de las categorías del capitalismo son categorías prácticamente eternas, categorías dadas, categorías fijadas, que no ameritan ni siquiera investigarlas. Entonces a Ricardo y a Smith les dice, ustedes avanzaron mucho, ustedes vieron los precios y trataron de bucear y encontrar debajo de los precios que había una división del trabajo y un intercambio de trabajos, de tiempo de trabajo, y había una organización específica de esos tiempos de trabajo que se materializaba en ese intercambio de los precios. Pero se quedaron en esas categorías y no se preguntaron, no fueron a fondo a entender por qué es que el trabajo adopta esa forma particular, porque el trabajo se tiene que expresar bajo la forma del valor, con lo cual dieron pie para las concepciones que consideran que el capitalismo es prácticamente una sociedad eterna. Y a otros errores que a lo largo del capital va mostrando en muchos puntos. Entonces, a considerar, por ejemplo, que el medio de producción, como en el capitalismo, el medio de coproducción se vuelve capital constante, entonces que cualquier herramienta de producción en cualquier sociedad, en la sociedad más simple, más primitiva, o en la esclavista, o en la servidumbre, la consideran capital, como si siempre hubiera existido capital. Esto se va a materializar en una idea que más adelante Marx le va a dedicar unos capítulos a discutirla con mucha precisión, y es la idea cuando le preguntan a alguien cuáles son los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Y me dice, un momentico, pare. Tierra, bueno, en toda sociedad se genera la tierra. Trabajo, en toda sociedad necesita el trabajo. Claro, incluso Marx va a discutir el cómo la tierra y el trabajo adquieren distintas formas en cada sociedad. Pero capital, capital es una relación social de producción, porque pone capital al mismo nivel que tierra, que trabajo. Claro, es una manera de legitimar el capital como si siempre existiera capital. Entonces, ese es uno de los grandes, por decirlo menos, errores en algunos otros materias. Y uno piensa que esto es algo que ya pasó y se superó, no. Uno lee textos de economía recientes del Banco de la República,
de nuestros premios Nobel como Paul Samuelson, de los textos que estudiamos en las facultades de economía y nos dicen que los factores de producción son tierra, capital, o sea, no, hay medios de producción que adoptan una forma específica en esta sociedad. Bueno, y les recuerdo algo que vimos en la primera sesión y de pronto en alguna otra, y cómo Marx tiene un esquema, o sea, este primero que vimos es el de los elementos comunes a cualquier modo de producción, pero que adoptan una forma. Y Marx usa mucho esa expresión. El producto del trabajo se transformó en mercancía, se convirtió en mercancía, que es un proceso histórico, pero al mismo tiempo un proceso lógico, exposición teórica. Marta aquí nos está haciendo fundamentalmente el proceso teórico, aunque el capital esté lleno, porque hay muchas partes, capítulos o partes de capítulos donde Marx hace las referencias históricas. Entonces, si ustedes se acuerdan, Marx va en el capital, arranca con una frasecita que yo la pongo al comienzo, que es la riqueza en la sociedad capitalista, se expresa como un inmenso arsenal de mercancías, es decir, como objetos que tienen valor de uso y tienen valor. Y Marx comienza su exposición por lo que serían las categorías profundas, las relaciones esenciales. El valor, tres primeros capítulos, es una exposición abstracta, es como algo esencial del capitalismo. Luego, en el tomo 1, desarrolla fundamentalmente el tema del valor de la fuerza de trabajo y del plusvalor. Siguen siendo relaciones esenciales, por así decirlo, no visibles inmediatamente. Acuérdense que les mostré una cita de Marx en la sesión pasada, donde Marx dice, la ganancia y el salario es lo que vemos, es lo que inmediatamente percibimos, sentimos, operamos, usamos, y se refleja en nuestro pensamiento, está en nuestra representación cotidiana, pero le corresponde a la ciencia descubrir lo que hay detrás, lo esencial, que es el valor de la fuerza de trabajo. Y es plusvalor, que además Marx lo llama con mucha frecuencia el fondo común, el botín que se reparten los capitalistas. Pero Marx no se queda a ese nivel. Omito aquí algo sobre el tomo 2. En el tomo 2, Marx profundiza en algunos elementos esenciales del proceso de producción capitalista, que es su dimensión de la circulación. Pero lo que más le interesa, y que es lo que va a desarrollar en el tomo 3, es cómo se transforman estas categorías. El valor de la fuerza de trabajo se transforma en salario. Se transforma en la exposición teórica explicativa. En la realidad, lo que primero se ve es el salario, así como lo primero que se ve es los precios antes que el valor. Y quienes investigan, los economistas clásicos que quieren entender eso, parten de ahí para ir buscando explicaciones, que es también lo que hace Marx. Y el plusvalor se divide, se manifiesta, se expresa en muy diversos elementos. La ganancia industrial, la ganancia comercial, la ganancia empresarial, el interés, la renta, los impuestos. ¿Qué es lo que Marx, ya comenzamos a verlo, va a desarrollar en este tomo 3? Marx no llega a analizar los impuestos, hace algunas menciones fragmentarias en el Capital. ¿Por qué? Porque no llegó hasta el desarrollo de ese otro agente fundamental que es el Estado. Si uno lo mira de otra manera, que es el inverso, ese sería el proceso de investigación. Parto de lo visible, lo concreto, lo superficial, lo que está ahí dado, el salario, la ganancia, y me voy a buscar el fundamento. Marx hace esto en su proceso de investigación, recurriendo al conocimiento acumulado por los economistas clásicos a lo largo de muchísimo tiempo, de siglos. Marx va a aprender de los economistas y obviamente a encontrar sus deficiencias, sus limitaciones, por eso los critica y sobre todo de una manera fundamental, de una manera a fondo por las limitaciones que considera principales, pero les reconoce los avances. Y entonces va a ir llegando a el valor de la fuerza de trabajo, el plusvalor, y al valor como elemento esencial. Entonces, fíjense, Marx siempre va y viene.
Si ustedes recuerdan en el capítulo cuarto, cuando Marx nos dice cómo se transforma el dinero en capital. Y entonces Marx ya nos dice, lo primero que uno ve aquí en la circulación es que hay unos fenómenos que todos observamos, y es que al lado de la circulación normal, mercancía, dinero, mercancía, de una circulación que es cambiar un valor de uso por dinero para obtener otro valor de uso, en la sociedad capitalista hay una circulación distinta que es típica, característica de esta sociedad, y es que un dinero se transforma, compra una mercancía y se transforma en más dinero, que es la fórmula general del capital y que es la primera expresión del plusvalor, y donde Marx dice, hay alrededor de esto además otras fórmulas. Hay un dinero que se transforma en dinero incrementado. Y nos dice en ese momento, para comprender esto hay que hacer una serie de pasos y de etapas. Ahí estaba pensando Marx en este nivel, que uno diría el superficial, el visible, el que se observa. Y nos hace un pare, dice, me voy a sumergir en el proceso de producción capitalista para poder explicar de dónde es que surgen todas estas categorías visibles, como la ganancia del comerciante, la ganancia del capitalista de productivo, el interés, la ganancia bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Marx, uno lo puede mirar en los dos sentidos. De hecho, como ejercicio sería hasta muy interesante en algún momento uno tratar de leer el Capital al revés. La tesis de Marx es que uno no puede entender la ganancia o el interés, o uno no puede entender el salario sin entender el valor de la fuerza de trabajo, el plusvalor, y a su vez sin entender la noción de valor. Pero al mismo tiempo parece paradójico, contradictorio, lo que es concreto, visible, cotidiano, es este nivel, el salario, la ganancia. Lo otro no, y no es necesario incluso que los agentes que vivimos en el capitalismo lo entendamos. Podemos vivir toda la vida obteniendo un salario más o menos alto, peleando por el salario si estoy en un sindicato, luchando por un incremento del salario. Podemos pasar nuestra vida obteniendo ganancias sin necesidad de conocer a fondo qué es. Son las categorías inmediatas, cotidianas, visibles, mistificadas, ocultadoras, que es la tesis de Marx que desarrolla fundamentalmente. Y las otras transformaciones que ya empiezan a ser de más detalle, pero están en el marco de lo anterior, son las que estamos viendo ya en, en este tomo 3. Entonces Marx nos dice, el valor de la mercancía capitalista es capital constante más capital variable más plusvalía, C más B más P. Omito aquí devolverme a la primera aproximación, donde el primer momento, en el tomo 1, primeros capítulos, más habla del valor en general, como si fuera solo trabajo, ni siquiera había capital constante. Cuando uno dice, y uno lo repite con mucha frecuencia, el valor es, ¿qué es la expresión del trabajo? Sí, pero ¿en qué consiste específicamente? En que aparece un trabajo abstracto, que es una abstracción de los trabajos concretos, y ese trabajo abstracto es la sustancia del valor, y la magnitud es el tiempo de trabajo socialmente necesario. En esos primeros tres tomos es como si no hubiera medios de producción. Fíjense que es el ejercicio de abstracción que hace Marx, que por supuesto, pues no es así. Todo lo que para efectos de la exposición teórica, pues Marx, y nos lo dijo el del prólogo, como no tengo microscopio ni tengo reactivos químicos, es con la abstracción que yo puedo separar ese todo real a irme a los elementos más abstractos a partir de los cuales puedo construir y explicar el cómo se desarrollan estas categorías más concretas. Entonces, ese valor en la tomo 1 se mantiene todavía en el tomo 2, solo que en el tomo 2 ya lo vemos en movimiento. Se va a transformar en precio de costo más de ganancia, que fue lo que vimos la sesión pasada. Entonces ahora el capital constante más el capital variable es lo que el capitalista invierte. Y eso es para el capitalista una categoría muy importante. Es mi capital, mi dinero. Y para mí es mi precio de costo, es lo que me cuesta a mí la mercancía, producir la mercancía. Que ese más, fíjense que lo que hay de fondo es que la mercancía cuesta más,
porque cuesta además un tiempo de trabajo del trabajador que se le paga con el capital variable, pero que trabaja un tiempo excedente. No solo trabaja el tiempo necesario para reponer el capital variable, sino que trabaja un tiempo excedente. Pero para el capitalista lo fundamental es que si invertí 100 millones, pues recupero los 100. Claro, lo hago esperando ese excedente. Pero lo fundamental, y por eso Marx nos había contado, para el capitalista en su cabeza se vuelve como que ese es el valor real de la mercancía, porque el capitalista no tiene clara la noción entre el capital variable y el capital constante. Ve al capital variable y al capital constante de la misma manera. Es una inversión de capital. Claro, una es en trabajadores, fuerza de trabajo, otra es en medios de producción, herramientas, máquinas, materias primas. Esa diferencia obviamente la ve y también el capitalista ve que hay unas máquinas que duran muchos años, otras que no, o herramientas que se desgastan más rápido, las materias primas se consumen pues a una velocidad mucho mayor, pero no ve que el capital variable, los 100 que invierte en capital variable con el cual compra 100 trabajadores, se transforma en el proceso de producción, que el trabajador crea un nuevo valor, que es una mercancía muy particular. Y vamos a ver entonces que llegamos al precio de producción. Otra transformación en lo que viene, en los siguientes capítulos en los que le habíamos sugerido que miraran para hoy o leyeran a Henrich, en el cual va a haber un elemento adicional. Ya no es la ganancia que obtiene cada capitalista, sino que hay una ganancia media. Entonces, el plusvalor se transforma en ganancia, la ganancia se transforma en ganancia media, es lo que vamos a ver ahora. El valor excedente, ¿sí? Sobre el valor necesario, entonces en la primera transformación es el excedente del precio de venta sobre el precio de costo. Pero luego ya es el excedente del precio de venta sobre el precio de costo, ¿sí? Pero hay que considerar que aquí ya hay una ganancia media, lo que vamos a ver ahora. La cuota de plusvalía se transforma en cuota de ganancia y a su vez en cuota de ganancia media. Y entonces la tasa de explotación del trabajo, que era inicialmente plusvalía sobre capital variable, resulta que ahora es sobre el capital empleado o desembolsado. Marx establece esa distinción, a veces en los ejercicios que plantea la deja de lado, porque hay un desembolsado, es todo el capital, pero durante un año no se transfiere todo el valor de la máquina. Entonces el empleado es solo una parte de del capital desembolsado por el capitalista. Y entonces, estas categorías en las cuales se están transformando las primeras, las esenciales, son las operativas, las reales. Volvemos a el punto que les mencionaba. Uno diría, yo veo eso y me devuelvo para interpretarlo. Eso fue lo que hizo Marx, con base en lo que encontró en los clásicos también. Pero cuando lo expone, pues Marx nos va mostrando lo esencial, cómo va a aparecer, cómo se va a manifestar, cómo va a tomar una vida específica, que al mismo tiempo, en la manera como se manifiesta, va a ocultar, va a ser una categoría mistificadora. En buena medida, porque se empieza a separar lo que está unido. Y lo que vemos son elementos aislados, objetos aislados, y perdemos la conexión interna. La conexión interna es un valor que se divide en valor de la fuerza de trabajo y plusvalor. Pero en la manera en cómo se manifiesta, se separa. Y además, que Marx insiste a lo largo del tomo 3 todo el tiempo en esto, se va perdiendo el vínculo con el trabajo. Parecería entonces que el origen del excedente ya no es el trabajo. En la categoría de precio de costo más ganancia, y en la que vamos a ver precio de costo más ganancia, precio de costo por ganancia media, se oculta, se hace difícil ver la relación con el trabajo y parecería que el excedente nace de una virtud del capital, de todo el capital invertido y no solo del capital invertido en trabajo. Y Marx le dedica mucho a esto porque ese es el pensamiento dominante que Marx está criticando. Lo que Marx quiere mostrar es que todo el excedente es producto de un trabajo excedente, pero aparece de una manera escondida, oculta.
Bueno, entonces en estos capítulos que teníamos para hoy, Marx parte de hacer una reflexión rápida sobre la composición orgánica de los capitales y la ley de valor. Si se acuerdan, la composición orgánica del capital, acuérdense que es la relación entre el capital variable y el capital constante y el capital variable. Michael Henrich trae estos datos en su libro, ahorita vemos otros que tiene Marx, muy parecidos, y además nos dice, me olvido por ahora de la rotación del capital que lo estudié en el tomo 2, que también puede afectar la magnitud del plusvalor y por tanto la tasa del plusvalor. Voy a asumir que los tiempos de rotación son iguales, pero los tiempos de rotación, si son distintos, también van a afectar la masa de plusvalor. Es decir, un capital que rota en el año 2 veces o 3 frente a uno que solo rota una, pues el que rota más veces va a generar un, eh, un excedente mayor que el otro. Pero aquí le interesa mucho más las diferencias en la composición orgánica. Entonces, un capital que tiene 90 de capital constante y 10 de capital variable, es decir, que tiene una proporción muy alta del capital invertido en medios de producción, máquinas, herramientas, materias primas, y una proporción menor en capital variable, suponiendo que la tasa de plusvalor es del 100%, es decir, 10 de capital variable me producen 10 de plusvalor, pues tengo una ganancia cuando divido 10 sobre el total, 90 más 10, 100 de el 10%. Un capital que tiene una composición diferente, es decir, un capital con 60 de capital constante de medios de producción y una proporción mayor de capital variable, produce también, si la tasa de plusvalor es del 100%, plusvalor de 40 y una tasa de ganancia del 40%. Esto es un análisis partiendo, ¿sí?, de la base de que las mercancías se van a cambiar por sus valores. ¿Mm? Y a Marx esto le genera una reflexión que la ha tomado de los clásicos. Por ejemplo, Ricardo dio unas discusiones sobre esto también, y pues no es el único. Y es que parecería que aquí hay algo que no cuadra, parecería que la ley del valor como que es incompatible con la producción capitalista, como que ese cambio con los valores de las mercancías puede tener dificultades. Marla pone un ejemplo más extremo, no 90-10, 60-40, sino dos capitales, el uno que es 90-10, igual que lo que hace Henrich, pero el otro el extremo opuesto, poco capital constante y mucho capital variable. Entonces ahí sí que las diferencias serían enormes en las tasas de ganancia. Un capital tendría 10%, el otro 90%. Y dice Marx ahí, un momentico. Marx usa mucho esto. Plantea una situación, parece muy lógica, pero dice, esto entra en contraposición con la realidad capitalista. Si esto fuera así, no funcionaría el sistema de la producción capitalista. En la producción capitalista, los capitales que compiten buscando la misma tasa de ganancia. Si ocurriera esto en estos ejemplos numéricos de Henrich y de Marx, pues todos los capitalistas se irían hacia esa rama de producción en la cual pueden obtener una tasa de ganancia del 90%. Pues ni bobos que fueran. ¿Por aquí se van a ir a producir algo que solo produce el 10%? Pues irían a buscar aquello que les produce el 90% de tasa de ganancia. Esa es lo que se observa en la lógica de la competencia. Entonces dice Marx, aquí parece que hay una incompatibilidad. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema teórico. Veníamos diciendo que las mercancías se cambian a sus valores. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Fíjense, Marlegas, todos tomos bajo ese supuesto. Cuando Marx escribe el tomo 1, Marx ya sabe esto. Marx ya ha estudiado que hay esta posible contradicción e incoherencia. Marx ya sabe que David Ricardo se enfrentó con esta contradicción. Y entonces, ¿cómo abordar este asunto? ¿Cómo abordar este problema? Y Marx decide, voy a abordarlo en estos capítulos, voy a tratar de explicar qué es lo que ocurre en la realidad y qué es lo que pasa con la ley del valor y va a plantear su solución, que es muy discutida. Entonces nos va a decir, aquí hay una nueva transformación. Va a aparecer una tasa general de ganancia
o tasa de ganancia media, y los valores se van a transformar en precios de producción. En la sociedad capitalista las mercancías se cambian por los precios de producción, como tendencia, ¿no? Porque siempre hay oscilaciones, pero como la tendencia es a que se cambien, ¿qué es eso el precio de producción? Pero además, ¿qué es eso de que se cambian y pues no por los valores? Pero no se había dicho que se cambiaba por los valores. Y esto va a ser objeto de mucha discusión. Críticos de Marx ya desde el siglo XIX dijeron, Marx cae en una incoherencia. Nos dice en el tomo 1 que las mercancías se cambian por sus valores y nos va a decir ahora en el tomo 3 que no, que se cambian por los precios de producción. Entonces, ¿qué pasó con toda su teoría del valor? Ese es un tema de muchísima discusión con Marx y entre los partidarios de Marx en su interpretación. Entonces, Marx nos presenta una tablita para quienes tuvieron de pronto oportunidad de ver alguno de los capítulos en el que trata eh, de resumir el problema para por lo menos delimitarlo y tratar de encontrarle una explicación. Entonces, si ustedes ven en esta tabla, hay en la primera columna unos capitales que todos suman 100, digamos capitales de igual magnitud, pero unos tienen más capital constante que otros. Uno tiene 80, que sería 80%, uno tiene 60, uno tiene 95, tiene mucho capital constante. Marx los suma y le da, pues que para esas 5, como si fueran 5 grandes ramas de producción, hay una composición del capital muy particular. Entonces hay 390 de capital constante, 110 de variable y un capital total de 500. Cada uno es 100, suman 500. En términos porcentuales sería como 78-22%. En la realidad de la sociedad capitalista ocurre, uno lo puede mirar en Colombia. Hay ramas de producción que se aproximan a 95C, 5B, por ejemplo, la petrolera, y hay ramas de producción que se van más hacia 60-40. Hay diversidad de composiciones orgánicas de capital. ¿Por qué? Porque algunas ramas tienen un desarrollo tecnológico productivo mucho más alto que otras. No es homogéneo. Hasta el momento Marx no se había preocupado por eso. Entonces hablaba como de un capital en general o como un capital agregado. Pero en la realidad capitalista, y esto es aquí como si fueran 5 ramas. Si uno mira todas las ramas de producción capitalistas, pues va a encontrar una diversidad mucho mayor. Y en este ejercicio Marx supone, bueno, sumamos una cuota de plusvalía de 100. Acuérdense, cuota de plusvalía de 100 es que 20 de capital variable me producen lo mismo de plusvalía. Entonces aquí la primera rama de producción me produce 20 porque el capital variable es 20, la segunda 30 porque el capital variable es 30 y así sucesivamente. Y entre todas ellas producen 110, que es igual al capital variable. Entonces me da un valor del producto, que es sumar el capital más el plusvalor que se obtiene. Entonces también 120, 130, 105 varía, y unas cuotas de ganancia distintas. Esta tabla desarrolla un poco más las cifras que había planteado antes solo con dos ramas de producción. Entonces resulta que si las mercancías se venden por el valor, por sus valores, van a obtener cuotas de ganancia diferente los capitalistas. Pero hay un promedio. El promedio es 22%. ¿Que de dónde surge ese 22%? Si uno divide 110 por los 500, le da una tasa promedio. Tomás nos dice, con base en esta tabla, tratemos de analizar lo que considera que es la explicación, lo que considera que permite entender cómo funciona esto en la sociedad capitalista. Esta tabla es la misma que la anterior, solo que le incluyo, digamos, unas columnas adicionales. Entonces, el valor del producto lo teníamos igual como antes, la cuota de ganancia, pero ocurre que, dice Marx, esto no puede funcionar en la sociedad capitalista. Esa diversidad de tasas de ganancia no es posible. No es posible porque todos se irían a la rama de producción que produce una cuota de ganancia de 40. Entonces, si se van todos los capitales para allá, se llena eso de capitales, hay una sobreoferta y va a hacer que bajen los precios y las ramas que se queden sin producción suben los precios, es decir, va a haber un proceso de ajuste. Los capitalistas no admitirían esto. Claro, Marx nos va a ir planteando también algunos paréntesis.
Esto asume que los capitales se pueden mover de una rama a otra. Esto asume que no hay monopolios, pero Marx es consciente de que hay monopolios en la realidad y no lo desarrolló, pero va dejando pistas. Si hay monopolios, no se puede dar esa movilidad. Si hay restricciones a la movilidad del capital o a la movilidad de la fuerza de trabajo de una rama a otro, no se va a poder dar este proceso, ¿sí?, de migración de los capitales de una rama a otra. Pero la tendencia es a que se dé la migración de los capitales. Los capitalistas ven que una rama produce muchas ganancias y pues se quieren ir para allá. Muchos capitalistas ven que el narcotráfico produce muchas ganancias y se quieren ir para allá. Quieren mover los capitales hacia donde su capital le dé la mayor rentabilidad posible. Y entonces, dice Marx, la tendencia en la sociedad capitalista es que se unifique la tasa de ganancia y a que todos los capitales como tendencia obtengan la misma tasa de ganancia. Y entonces resultaría que si el promedio es 22%, pues cada capital vendería su mercancía sumándole ese 22% a su precio de costo, capital constante más variable. Entonces, todos terminarían vendiendo en 122 para que no hubiera la tendencia a la migración de los capitales de una rama a otra. ¿Y eso qué implica? Que en algunas ramas de producción hay una diferencia entre el valor del producto, el precio de producción, unos por encima y otros por debajo. Pero si se suman y se restan estas diferencias, da cero. Entonces, para el agregado de la sociedad, ¿sí?, finalmente los valores equivalen a los precios de producción. Pero en la lucha competitiva entre los capitales se reparten de una manera distinta. Y se reparten de una manera distinta que garanticen que todos los capitales obtengan su cuota de ganancia del 22%. ¿Qué significa esto? Pues que las mercancías no se cambian por sus valores, sino que se cambiarían por sus precios de producción. Y entonces lo concreto es, y Marx ya lo había advertido en el tomo 1, y lo había anunciado por ahí en uno que otro párrafo, en la sociedad capitalista, en la realidad, las mercancías se cambian. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde los productores son capitalistas. Quienes compiten son capitalistas. Y los capitalistas hacen todo su proceso de inversión con el fin de obtener una rentabilidad que esperan sea la máxima posible, pero como mínimo esperan que sea la rentabilidad promedio. Veremos luego cómo Marx va siendo más complejo el asunto. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo saben los capitalistas esas tasas promedio de ganancia? Digamos, ahí hay temas que no están todavía resueltos, pero Marx en su proceso de explicación hasta el momento está llegando a este punto. Y esto se conoce en la literatura marxista y en la literatura de debate sobre el capital como el problema de la transformación. Si leyeron a Heinrich, Heinrich tiene muy pocas páginas para esto, pero lo sintetiza de una manera muy precisa. Muchos economistas se fueron a intentar hacer unos procesos matemáticos para entender estos cambios y a encontrar las deficiencias que podía tener Marx en su planteamiento. Y Heinrich dicen, se fueron por un camino que de pronto no era el camino, porque es que Marx no está diciendo que este sea un proceso que signifique que inicialmente hay valores y que después aparecen precios de producción. No, esta es una forma de exponerlo. Lo que hay es un proceso de transformación conceptual. Lo que hay es, visto desde el final, hay precios de producción y yo trato de encontrar qué hay detrás de los precios de producción. O visto desde la exposición de Marte es, el valor se me transforma en precio de producción. Y entonces, muchos autores y unos debates enormes, incluso en Colombia hubo personas que le dedicaron mucho tiempo, como el profesor Homero Cuevas en la Universidad Nacional, a investigar esto y se fueron por esta vía de la transformación matemática como si fuera una transformación real y no una transformación conceptual explicativa para entenderlo. Pero el hecho al que llega Marx hasta el momento es que en la sociedad capitalista
las transacciones tienden a darse el intercambio por los precios de producción. Y esa categoría se vuelve muy importante. Y entonces, la distribución del trabajo social se hace a partir de los precios de producción, no a partir del valor de la mercancía. Pero el fundamento es el valor. Sin el valor no puedo entender esto. Marx dice, hagan de cuenta, piensen por un momento como si esto fuera una gran sociedad anónima, donde invierten los capitalistas su dinero y cada cual saca su pedazo. En una sociedad anónima, cada cual, claro, el que pone más, saca más, pero en términos porcentuales saca lo mismo. En términos absolutos, pues depende de la magnitud de su capital. Pues Marx dice aquí es lo mismo. Los capitalistas sacan, pretenden sacar y luchan por sacar la misma proporción sobre su capital, la misma rentabilidad, la misma tasa de ganancia de su capital. Pero ya la ganancia se vuelve una ganancia media social, no es individual, como la estábamos viendo hasta hace poco. Es una ganancia media social, es un proceso social. Y esto para Marx tiene una relevancia grandísima. Esto oculta aún más la relación con el trabajo, porque entonces el capitalista no ve, perdón, directamente con la cantidad de plusvalor que trae. Un capitalista extrae aquí 40 de plusvalor, otro extrae solo 5, pero finalmente todos se quedan con un 22% de ganancia. Se pierde el vínculo a nivel individual o no se ve tan claro, se oscurece, porque resulta de un proceso social de conformación del gran fondo del gran botín. El gran botín en esta tabla son los 110 de la plusvalía. El gran botín en las cifras que hemos visto de Colombia son los 270 billones de excedente bruto de explotación, que se los reparten entre los capitalistas por la competencia, que se conforma por la competencia, que se organiza a partir de esa competencia entre los capitalistas. Y la sociedad capitalista ya no son, bueno, como veíamos por allá en el tomo 1, primeros capítulos, unos productores privados autónomos. No, ahora son productores privados, sí, pero capitalistas. Es decir, productores privados que invierten un capital con la finalidad de obtener un excedente. Es decir, la sociedad capitalista se conforma, el conjunto de la economía nacional o mundial, a partir de la lucha competitiva de productores privados capitalistas, y por el hecho de ser capitalistas, pues pelean por la igualdad de la ganancia. Esto no quiere decir que sea en la realidad completamente, porque siempre pues hay oscilaciones, siempre hay variaciones. Y cuando entra el tema del monopolio, pues evidentemente hay algunos capitalistas que tienen una capacidad de dominio superior que les permite extraer una porción más grande o una cuota de ganancia superior. Pero como tendencia general, este es el fenómeno concreto, pero que al mismo tiempo es una categoría para más que hace aún más distante la explicación, hace que se pierda la noción más directa con respecto a la fuente o el origen del excedente. Entonces estamos en esta transformación. Este es el ejercicio que Marx plantea en este capítulo, los capítulos 8, 9, 10 del tomo 3. Pasamos del valor de la mercancía a la categoría precio de costo, que ya nos decía Marx. Esto ya empieza a ocultar precio de costo, porque el capitalista no diferencia entre capital constante y variable, los ve igual. Es su gasto, es el costo para el capitalista. El valor se transforma, ¿sí?, de la mercancía en precio de costo más la ganancia, pero luego se transforma a su vez porque se produce un fenómeno social que genera la tendencia a una tasa de ganancia media, que ¿de dónde surge la tasa? De la suma de todo el plusvalor dividido entre todo el capital. Es decir, el fundamento es el plusvalor, y el fundamento es la relación del plusvalor, obviamente, con el capital variable, y entonces el precio de producción ya no es solo el precio de costo más la ganancia media, sino el precio de costo más el precio de costo multiplicado por la tasa media de ganancia por este 22%. Entonces, en la realidad capitalista, que esto es lo concreto, este es el cálculo que hacen los capitalistas, pero que oculta, hace más difícil ver el nexo o el vínculo. Y esto es resultado
El capítulo 10, que es muy interesante, aunque es un capítulo a veces difícil porque Marx va, brinca, mezcla temas, o sea, el orden se nota que es uno de estos capítulos que le debió costar trabajo a Engels. Ese proceso de nivelación de la ganancia es un resultado de la competencia entre capitales, no es algo que alguien se sienta y lo define, es el resultado de la interacción entre los capitalistas y Marx en este capítulo 10 diferencia entre dos grandes tipos de competencia. La competencia entre ramas de producción y la competencia al interior de ramas de producción. Uno tiende a pensar la competencia es entre los productores de camisas o de mesas o de cerveza, pero dice Marx, sí, claro, ese es un nivel, pero hay otro que es el que más le interesa en este capítulo, que hay una competencia entre ramas de producción. Es decir, que los capitalistas están produciendo aquí, pero están mirando todas las demás ramas de producción y están atentos a dónde puedo obtener más ganancias. Siempre están pendientes de dónde puedo obtener más ganancias. Siempre están a la búsqueda de la mayor ganancia posible y esta competencia se expresa en lo que ya mencionábamos en la migración de capitales. Si yo veo que hay una rama de producción que como que está dando unas ganancias enormes, pues yo quiero tratar de entrar ahí. Claro, vuelvo a hacer entre paréntesis. Si ya como por ejemplo el caso de la cerveza, se llegó un momento en que hay un oligopolio, un monopolio, ya no es tan fácil entrar a ese mercado. Esos son fenómenos ya de la competencia real concreta. Ya Bavaria o ya las grandes productoras de cerveza o de automóviles o de cemento, etcétera, etcétera, han ido cogiendo un poder de mercado que hace que no sea fácil que entren. Y ya no pueden entrar productores medianos y pequeños. Tienen que ser productores gigantescos. Ya la competencia pasa a una escala, a un nivel muy superior. Pero es el fenómeno y los capitalistas están intentando hacerlo. Ardila Lula intentó metérsele al negocio de la cerveza a Bavaria. Los capitalistas grandes están a la búsqueda, a la caza de cómo entrar en sectores donde ven que hay ganancias muy grandes y esto implica obviamente que existan estas condiciones de movilidad para la migración. Pero Marx analiza también en este capítulo la competencia al interior de las ramas, es decir, los capitalistas están compitiendo al interior de la rama y al mismo tiempo están viendo cómo compiten con otros capitalistas que pueden obtener mayores ganancias. Y Marx va a analizar aquí, es de los pocos capítulos donde Marx se aproxima a tener una mirada sobre la oferta y la demanda. Muy interesante si alguien lo quiere ver. Marx no tiene muchos desarrollos sobre esto, pero en este capítulo le dedica una buena parte a examinar la competencia al interior de la rama. Y va haciendo a su vez más complejo, es decir, más concreta la noción de valor y la noción de precio de producción de mercado. Me explico. Más hasta el momento no entraba mucho en el detalle no ha entrado de la competencia, pero cuando ya entra a mirarlo en cualquier rama de producción, ya no es el valor, hay un valor promedio de la mercancía, un precio de producción promedio de la mercancía, si ya estamos hablando de la transformación en precio de producción, pero cada productor tiene unas técnicas de producción específicas, cada productor eh, tiene unas características particulares que hacen que cuando tenga su producto listo, él se va a dar cuenta, mi precio puede ser inferior, superior al que se conforma socialmente en el mercado. La tendencia es a que en un mercado, pues los precios por un producto igual, de calidad similar, etcétera, etcétera, pues tenga un precio igual. Los capitalistas producen en condiciones distintas y entonces hay unos valores, ¿sí?, diferentes. Hay unos valores en el mercado, una tendencia general, pero hay unos valores individuales. Y entonces ese es un elemento muy importante para los capitalistas, compararme y saber si yo puedo producir más barato, es decir, si puedo reducir mis costos de capital constante o mis costos de capital variable, y si puedo entonces obtener ganancias extraordinarias. Ya Marx lo había mostrado algo en el tomo 1. Esa es la dinámica de la competencia capitalista al interior de las ramas. Yo trato de producir más barato y sobre la base de un precio que es homogéneo, pues yo puedo obtener una ganancia superior. Introduje mejores técnicas, mejores formas de organización, me volví más productivo. Claro, los demás capitalistas van a intentar hacer lo mismo y eso es parte del proceso
de desarrollo de las fuerzas productivas. Pero está también el elemento de que los precios pueden estar variando, hay oscilaciones en el mercado, puede haber cambios en la demanda, puede haber cambios en la oferta, de pronto se produce demasiado, puede que cambie la demanda por alguna razón y se demande más de un producto. Entonces dice Marx, el precio de mercado, el precio de producción de mercado, es el nivel alrededor del cual oscilan los precios. Ese precio de mercado es un resultado del valor del tiempo de trabajo socialmente necesario, pero del tiempo de trabajo socialmente necesario que se expresa colectivamente. Ya no estoy hablando de un productor, estoy hablando de muchos productores y la producción de esos muchos productores genera ese precio de mercado, ese precio medio. Y la oferta y la demanda, que es tan importante para la otra corriente económica, Marx no la desprecia para nada, pero trata de ponerla en su lugar. Marx dice, para entender la oferta y la demanda hay que entender muchas cosas antes. Por ejemplo, para entender la demanda, yo tengo que entender que hay clases sociales, tengo que entender que hay trabajadores que viven de su salario, tengo que entender que hay capitalistas que viven de su ganancia y del interés y otras cosas. Tengo que entender cómo es el reparto entre las dos clases. Cuando yo voy a dar la demanda, no es que estoy hablando de los hogares que demandan como se acostumbra a usar por parte de los economistas tradicionales, sino que es que hay una demanda que depende de la relación entre clases y la distribución de los ingresos entre ellas. Y hay productos que pues obviamente no entran en la demanda de los trabajadores porque no pueden, pues no pueden comprar avionetas como Luis Carlos Sarmiento Angulo, así sea una avioneta modesta. Y la masa, la magnitud de la demanda, pues va a estar segmentada, fragmentada. Y al mismo tiempo, para entender la oferta hay que entender la estructura de la producción, cómo es que se produce, cómo es la distribución del capital en las distintas ramas de producción. Entonces, más dice, la oferta y la demanda me explican las oscilaciones. Pero si llega un momento en que se equilibran, que además es un supuesto teórico que utilizan todas las corrientes económicas, en el momento en que se equilibraron ya dejan de explicarme, se equilibró. Ahí sí surge la pregunta es ¿por qué se equilibró en un precio de 1.000 y no en uno de 100.000? Y ahí entra el tema del tiempo de trabajo socialmente necesario, el fundamento en la magnitud del trabajo para la mercancía. Pero es interesante este capítulo porque es prácticamente el único donde Marx entra un cierto detalle en la discusión sobre las famosas leyes de la oferta y la demanda y trata de situarlas en el contexto de su teoría, en el papel que Marx considera que deben tener, que son fuerzas fundamentales del movimiento y la dinámica del capitalismo, pero que a su vez deben ser explicadas, que no son la explicación. Hay que explicarla. El valor ayuda a entender la demanda, el valor ayuda a entender la oferta. Más invierte la lógica de la discusión. Para quien esté interesado, creo que les enviamos el texto de Rubin, Isaac Rubin, sobre ensayos sobre la teoría marxista del valor. Rubin le dedica un capítulo grande en su texto, se mete con los análisis de oferta y demanda y dialoga y critica a los economistas que ya en su momento, por ejemplo, Rubin comenta a Alfred Marshall, uno de los padres de la economía neoclásica moderna, y a otros, y se les mete en la discusión sobre las leyes de la oferta y la demanda desde la perspectiva de las categorías marxistas. Pero aquí a Marx le interesaba mucho más, aunque cuantitativamente no le dedica tanto en ese capítulo, a la competencia entre las ramas de producción como el motor para que se genere la nivelación de las tasas de ganancia. Y finalmente, lo otro que quería que miráramos hoy, Marx plantea, a partir del capítulo 13, si no me falla la memoria, y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y unos factores contrarrestantes, que considera una ley muy importante. Y Marx había visto en los economistas clásicos una preocupación por una tendencia a la reducción de la tasa de ganancia, cosa que les preocupaba porque a los capitalistas les interesa es obtener la mayor ganancia posible. Acuérdense la distinción, tasa de plusvalía, tasa de ganancia. Esos son los datos muy aproximados con las cifras que les he mostrado antes. Y la tasa de plusvalía, relación entre plusvalía y capital variable en el agregado de la economía colombiana, es casi el 100, 96%. La tasa de ganancia, que ya implica no solo P dividido B, sino P dividido C más B, es mucho más baja. Aún así es muy alta. Sale muy alta porque
las cifras del DANE, no incluyen todo el capital, no incluyen la depreciación del capital fijo, entonces no permiten hacer ese cálculo agregado. Y eso pues ya hacerlo juiciosamente implicaría pues unos análisis mucho más detallados que exceden mi capacidad. La Superintendencia de Sociedades en sus informes sobre las empresas, sobre los estados financieros de las empresas y específicamente las 1000 empresas más grandes del país, aunque eso lo saca también para otro subconjunto de 9000 empresas más hasta las 10000, muestra una información sobre la rentabilidad de las empresas. La línea de arriba, la azulita más clara, es la rentabilidad sobre el patrimonio, que sería la más aproximada, ¿sí?, a la tasa de ganancia. Las otras son rentabilidad sobre activos o es un margen neto de los ingresos con respecto, de los excedentes con respecto a los ingresos operacionales. Si ustedes miran ahí, ha variado. En el año, no quedaron los años, pero el último creo que es el 2021, justo con la pandemia, subió al 14%, había estado bajo, 7 o... Bueno. Esto siempre tiene problemas, esto es basado en la información que reportan las empresas, pero nos da una idea. En las 1000 empresas más grandes del país, una empresa esperaría obtener el 14.4%, si estos datos fueran, digamos, si las mediciones son correctas. Que no está mal desde cierto punto de vista. Esto no es el plusvalor, acuérdense, ¿no? No es la tasa de plusvalor, no es la tasa de explotación, sino la tasa de ganancia que es relacionada con el patrimonio completo, que sería una aproximación al capital invertido por los capitalistas. En 7 años, 14 por 7, 98, 100, un capitalista que obtuviera esta tasa recuperaría su capital. Claro, esto es un promedio. Puede haber unas que lo tengan más alto, más bajo, pero es como el referente, es el patrón que le permitiría uno decir, bueno, todo capitalista aspiraría como mínimo a obtener esto, obtener esta tasa de ganancia. Augusto me preguntó por cifras sobre la evolución de la tasa de ganancia. No alcancé a incorporar para hoy. Hay un trabajo de un profesor de la Nacional, Oliverio Ramírez, que tiene un libro sobre la tasa de ganancia. Y Oliverio muestra, esto es unos pocos años, aquí curiosamente hay un aumento, pero que en unos periodos largos hay la tendencia a la reducción de la tasa de ganancia en Colombia y en el mundo. Y Marx vuelve a usar unas tablitas para explicarnos esta situación, para tratar de explicarnos qué es esto de la tendencia de la... Entonces toma un ejemplo. Estos son ejemplos inventados, pero no están del todo, no son descabellados. Unos capitales que tienen capital constante inicial de 50 y Marx arranca con un capital variable igual de 100 y va aumentando el capital constante. Va aumentando el capital constante, que quiere decir que va aumentando la composición orgánica del capital, es decir, primero era 50 constante y luego 100 y terminamos en 400 constante, 100 variable. Ese es un indicador además del desarrollo de la fuerza productiva. ¿Por qué? Porque 100, supongamos que 100 equivaliera a 100 obreros. 100 obreros procesaban medios de producción por valor de 50 y ahora pueden procesar medios de producción por valor de 400. Se multiplicó enormemente la cantidad de medios de producción. Es decir, esos 100 obreros pueden producir muchos más valores de uso y obviamente mercancías que tienen valor. Y entonces Marx nos dice con este ejercicio, ¿sí? Bueno, esos capitalistas obtienen un plusvalor si la tasa de plusvalor es igual del 100%. Todos tendrían una tasa de plusvalor igual, obtengo plusvalor de 100 sobre el mismo capital variable, pero como el capital total aumentó, porque aumentó el capital constante, la tasa de ganancia baja, porque la tasa de ganancia es el plusvalor dividido todo el capital. Entonces es 100 sobre 150, es 100 sobre 200, es 100 sobre 400. Entonces la tasa de ganancia era 66%, y en este ejercicio se vuelve el 20%. Más nos dice esto en ese ejercicio muy simple, muy básico. Esto nos muestra más o menos una aproximación a lo que es la tendencia del desarrollo capitalista real, histórico. ¿Por qué? Porque
la tendencia como la vimos al hablar de la acumulación y al hablar de la plusvalía relativa y al hablar de cómo los capitalistas buscan incrementar su ganancia, que es mejorando su capacidad productiva, es introduciendo una mejor división del trabajo, más técnica, es introduciendo maquinaria, es mejorando la capacidad productiva, es aumentando el capital constante, es procesando más materias primas por trabajador. La tendencia en la sociedad capitalista es a que aumente enormemente el capital constante. Y al aumentar el capital constante enormemente, pues aumenta, ¿sí? Aumenta la base sobre la cual se va a dividir el plusvalor que se obtiene. Y entonces hay una tendencia a que caiga la tasa de ganancia, ¿no? Esa es, digamos, la explicación básica inicial de Marx, porque en la tabla hay supuestos que muchos autores entraron y el mismo Marx en el capítulo los considera y es como que dice, bueno, pero dejó ciertas cosas quietas Marx, dejó quieto la tasa de plusvalor, ¿por qué no consideró que puede cambiar la tasa de plusvalor? Dejó quieto el capital variable, pero podría aumentar el capital variable. Bueno, muchos autores entran en esa discusión. Pero en el fondo, más lo que está diciendo es, esto me refleja esa tendencia de la acumulación capitalista, y que es una de las grandes contradicciones del capitalismo, porque los capitalistas, ¿qué quieren hacer? Ganar más. Para ganar más, ¿qué hacen? Invertir más en maquinaria, invertir en mejorar sus métodos productivos, mejorar sus técnicas de producción, lograr transformar cada vez más una masa enorme de materias primas con el mismo número de trabajo, aumentar la productividad del trabajo. Pero al hacer eso, su tasa de ganancia disminuye, tiene una tendencia histórica a la disminución. Y a Ricardo le preocupaba, porque es que el motor, el incentivo del capitalismo es la tasa de ganancia. Si la tasa de ganancia se disminuye o se obstaculiza, pues eso es un problema para el capitalismo y lo empezó a observar Ricardo y Mar lo vio y Mar lo analiza, pues obviamente desde una perspectiva ligeramente diferente. Entonces, aquí es como una ley matemática, basado pues en unas cifras, pero lo que Marx aborda en este capítulo y desarrolla mucho más en otro, que lo vamos a dejar para el final, porque es otro capítulo donde Marx relaciona esto con la discusión sobre las crisis, ¿sí? Pero en este capítulo Marx lo relaciona con ¿qué? Con las tendencias al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento del capital constante, es decir, con las tendencias de la acumulación capitalista y las contradicciones en las que pueda entrar el capitalismo por esto, que es un modo de producción, una sociedad contradictoria. Y entonces, para Marx, este capítulo que se llama Desarrollo de contradicciones de la ley, va a ligarlo con este tema de las crisis. Pero antes de mencionar algo sobre eso, miremos que Marx a su vez plantea que es una ley que, por así decirlo, tiene una doble dimensión, es dual, un doble filo. Disminuye la tasa de ganancia, sí, pero aumenta la masa de ganancia. En el ejercicio numérico inicial no se ve, pero Marx en el capítulo va a exponerlo, es decir, la tendencia también real de la sociedad capitalista es que si hay acumulación de capital, acuérdense, acumulación del capital es que el capitalista toma parte de su plusvalor, no lo consume, sino que lo invierte nuevamente. Lo invierte obviamente tratando de mejorar la capacidad productiva, es decir, aumentando el capital constante. Pero de todas maneras, al invertirlo, tiene que contratar alguna fuerza de trabajo adicional. En las cifras de Colombia ya lo vimos, aumenta el número de asalariados. Y eso ha pasado en el mundo, aumenta el número de asalariados. Es decir, aumenta el número de trabajadores que producen más valor. Aumenta, por tanto, la masa de plusvalor. Por tanto, aumenta la masa de ganancia. Entonces, lo que Marx alcanzó a ver en su momento es, y que trató de reflejar aquí conceptualmente, esta ley, ¿sí? Esta ley finalmente, y hay un problema con el título, porque el título sí dice solo ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pero en el texto, realmente la ley es la ley de la acumulación capitalista que se expresa numérica, matemáticamente en una tabla como esta,
tiene más complejidad, pero digamos para resumirla, y entonces lo que es una ley, al ser una ley de doble filo, el capítulo debería tener un título que fuera Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y de aumento de la masa de ganancia. Entonces, a lo largo de la historia del capitalismo, lo que se ve es que la tasa tiende a disminuir, sobre eso hay debates, pero la masa de ganancia aumenta y la masa de plusvalor extraído crece, como lo vemos en Colombia, por ejemplo. Crece la masa. ¿Qué tanto la masa compensa la reducción en la tasa? Bueno, esa es una de las discusiones. Pero el hecho es que se dan los dos fenómenos, pero el título sesga el análisis hacia uno de las dos dimensiones del fenómeno, concentra en uno de esos elementos y deja un poco oscuras el otro. Pero en términos estrictos, como se desprende de la lectura del capítulo de Marx, se dan las dos cosas. Es decir, el capitalismo cada vez produce más masas de ganancia. Claro, porque algunos autores dicen, David Harvey, que entra en un debate sobre esto con otros autores, dice, sí, puede que la tasa haya bajado, pero los capitalistas siguen extrayendo unas masas enormes de ganancia. La preocupación, como les decía, es que la disminución de la tasa de ganancia puede afectar el motor de la producción capitalista. Es decir, si no hay ganancia, esto se enreda. Eso lo vamos a ver cuando entremos a mirar un poco más lo de las crisis, que lo dejé para la última sesión. Muchos autores le dan muchísima importancia a esta ley porque la ven como la fundamental para entender las crisis del capitalismo. Marx ya no se mencionaba otros factores de crisis, ¿se acuerdan? Desproporcionalidad, subconsumo de las masas. Pero aquí, y es muy importante y además es muy válido, centrar la preocupación alrededor de las crisis y la explicación en la ganancia, porque es el motor, es la esencia, es la razón de ser que mueve a los capitalistas. Y entonces, si pasan cosas con la ganancia, pues si los capitalistas no encuentran oportunidades de que su capital rente y genere una ganancia y una ganancia apropiada, pues eso afecta a la producción capitalista y eso la puede llevar o puede ser uno de los factores, quizá el fundamental, que eh, genera crisis. Entonces, este lo vamos a dejar aquí un poco en paréntesis por ahora, lo paramos, vamos a mirarlo con más calma luego, pero este es el vínculo y por esto la importancia de las crisis. Hay que tener en cuenta a su vez que Marx en otro capítulo, ya hoy por el tiempo no entramos a mirar, Marx también era consciente de que hay factores contrarrestantes a esta tendencia, que en la primera tabla no se veían claramente, pero Marx decía, no, los capitalistas se pueden mover a tratar de aumentar el plusvalor. Y eso compensa la caída de la tasa de ganancia. Los capitalistas pueden tomar acciones para reducir el valor del capital constante. Es decir, puede que tenga maquinarias y fábricas cada vez más grandes, pero por el mismo proceso de la acumulación capitalista puede haber bajado el valor del capital constante. Puede que los capitalistas obtengan la posibilidad de mejorar las ganancias, por ejemplo, con el comercio exterior. Esa es una explicación un poquito dudosa desde el punto de vista teórico, pero Marx le da pues, una importancia. Los capitalistas pueden tratar de reducir el salario, es decir, hay unos factores contrarrestantes que Marx termina este capítulo y en el siguiente dice, un momento, esta ley tiene atenuantes, esta ley tiene factores contrarrestantes, pero finalmente la tendencia general sí va hacia allá. Y en la historia de la recepción de los planteamientos de Marx, hay innumerables trabajos debatiendo esto. Desde quienes plantean, esta es la ley casi que una de las más importantes para entender cómo el capitalismo se enreda en contradicciones insolubles. Y esto es lo fundamental para entender la tendencia a la crisis del capitalismo. Y uno ve que todo el tiempo se está diciendo, no, el capitalismo está en crisis y la tasa de ganancia y la pérdida de la ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en algunas posiciones extremas, pues él llegó a hablar del derrumbe del capitalismo, etcétera, etcétera, por estas grandes contradicciones. Otros autores, no sé si tuvieron oportunidad de leer a Heinrich, dicen no le han dado demasiada importancia a esta ley. Incluso el propio Marx tenía dudas
lo que Engels publica no refleja adecuadamente cosas que Marx después siguió investigando. Le han dado demasiada trascendencia a esta expresión, ¿sí?, numérica de la ley, y han dejado de lado, digamos, considerar otros factores. No han tenido en cuenta que de pronto, al considerar mejor los factores contrarrestantes, no se puede demostrar tan claramente la ley de la tendencia decreciente. Los otros contestan mostrando que las estadísticas sí muestran que baja. Harvey les contesta a algunos diciendo, sí, pero es que están midiendo algunas cosas mal. Bueno, hay un debate muy grande ahí entre los distintos autores, que a veces son debates bastante fuertes, incluso llegan a veces casi que a discusiones un poquito personales, pues a decir que autores como Henry no son verdaderos marxistas porque critica la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y que está dejando de lado una pieza fundamental del análisis de Marx para entender el capitalismo. Bueno, hay un conflicto grande para quienes estén interesados. Yo tengo algunos de esos materiales, sobre todo los debates recientes, pero estos son debates que tienen 100 años de muchos autores que entraron a interpretarlo. Pero el hecho, esté uno no de acuerdo con, como por ejemplo uno está de acuerdo, Henry, con que Marx haya podido demostrar plenamente la ley, el hecho sí es que hay una tendencia contradictoria del capitalismo, que hay una tendencia del capitalismo a desarrollar extraordinariamente las fuerzas productivas y que en esa búsqueda de la ganancia desarrolla tanto la capacidad de producción que llega un momento en que se enreda con las posibilidades de que esa producción se venda rentablemente y que conduce a una contradicción permanente del capitalismo que en determinadas circunstancias lo puede llevar a situaciones de crisis y que no es necesaria tanta esta exposición cuantitativa de Marx para entender que hay unas contradicciones serias en el capitalismo y que además Marx va a sumarle a esto también los elementos de crisis que provienen del capital financiero, de la especulación financiera, y que entonces dice, no nos podemos quedar en este capítulo, todavía faltan más desarrollos de Marx para entender la crisis. Pero el punto es, esta es la famosa, ahí está sintetizada, en Henry ustedes encuentran unas pocas páginas, pero una mirada crítica. Si quieren conocer un poco más en detalle elementos del debate, uno de los capítulos de Louis Gill, que también les enviamos el PDF por capítulos, uno de los capítulos se llama así, sobre la ley de la tendencia, hace una explicación del debate, entra en más detalle en la manera como algunos autores han leído las tesis de Marx. Y es muy importante para quien quiera entrar en el debate sobre la discusión entre los teóricos marxistas, pero también para el análisis de la realidad colombiana. En Colombia no hay muchos estudios, hay un estudio que les mencioné del profesor Oliverio Ramírez de la Nacional, y Oliverio Ramírez muestra a lo largo de décadas de un descenso. Oliverio no entra tanto en detalle en mirar lo que Harvey pide que se mire, que también se mire la masa de ganancia. Veremos luego, cuando miremos lo de las crisis, cuando uno mire en la sociedad colombiana, que puede que la tendencia que muestra Oliverio es cierta, pero que al mismo tiempo los capitalistas colombianos y extranjeros que operan en Colombia extraen cada año una masa de ganancia, la masa de plusvalor es igual a la masa de ganancia en el agregado, y enorme, a pesar de esas tendencias, y donde empieza uno a matizar algunas de estas consideraciones y a pues tratar de entender la pertinencia de esta ley. Pero el hecho fundamental, y que creo que sí es muy importante y en que están de acuerdo todos los autores, es que si el motor de la acumulación capitalista falla, es decir, la obtención de ganancias, pues el capitalismo se enreda. La pregunta que tendría uno que hacerse es, bueno, ¿y en Colombia las crisis son por eso? ¿Hay una crisis con respecto a la ganancia? Bueno, trataré de dar algunos elementos más adelante. No tengo toda la información que quisiera, pero es algo que podríamos ver. Y quisiera terminar, lo voy a pasar muy rápido para ver si hay preguntas. No sé si, no he mirado el chat, no sé si hay alguna, parecería que no hay, no. Y acuérdense que Marx siempre vincula todo esto en
en este tomo con el tema de la mistificación. Es muy importante, muy, muy importante. Voy a leer 2 o 3 parrafitos de Marx sobre esto porque no lo pierde nunca de vista. En los libros 1 y 2 nos ocupamos solamente de los valores de las mercancías, pero ahora en el 3 se ha desglosado como una parte de ese valor, de un lado el precio de costo y del otro se ha desarrollado como una forma transfigurada del valor, el precio de producción. Transformación, desglosamiento. Tengan esto muy en cuenta porque Marx esto lo va a hacer mucho más énfasis, como aquello que está unido, que tiene una conexión interna, se separa. Y al separarse, aparece desligado de, se pierde la conexión interna, que para Marx es muy importante porque se pierde la explicación y se pierde la base de la determinación del valor. Por regla general, estos son textos de Marx, la ganancia y la plusvalía, no solamente sus cuotas correspondientes son magnitudes realmente distintas. Partiendo de un grado de explotación del trabajo, la masa de plusvalía obtenida en una rama especial de producción es ahora más importante para obtener la ganancia media total del capital de la sociedad, es decir, para la clase capitalista en su conjunto, que directamente para el capitalista dentro de cada rama especial de producción. Lo que veíamos en la tabla, Marx dice cada capitalista buscando en su competencia al interior de su rama y competencia con otros, contribuye mediante los métodos de plusvalía relativa y plusvalía absoluta a aumentar la masa de plusvalor de toda la sociedad. Y eso ayuda a conformar esa tasa media, ese gran botín que se reparten entre todos. Para este solamente es importante siempre y cuando que la cantidad de plusvalía producida en su rama contribuya a determinar la regulación de la ganancia media. Pero este es un proceso que se desarrolla a espaldas de él, que él no ve, que no comprende y que en realidad no le interesa. Es un proceso social. La verdadera diferencia de magnitud entre la ganancia y la plusvalía, y no solo entre la cuota de ganancia y la cuota de plusvalía en las distintas ramas de producción, oculta enteramente la verdadera naturaleza y el origen de la ganancia. No solo para el capitalista interesado en engañarse desde este punto de vista, sino también para el obrero. Con la transformación de los valores en precios de producción, perdemos de vista lo que constituye la base de la determinación del valor. Para Marx esto es muy importante. Con los precios de producción no logramos comprender cuál es la realidad de la determinación del valor. Todo lo que nos explicó en el tomo 1. Al enfocarse en el precio de costo, se pierde el vínculo con el trabajo generador de valor, lo que se ratifica con el precio de producción, donde parece que la ganancia brota de algo externo al propio proceso de producción. Si en la simple transformación de la plusvalía en ganancia, la parte de valor de la mercancía que forma la ganancia se enfrenta a la otra parte del valor como el precio de costo de la mercancía, de tal modo que ya por este solo hecho se suma ante el capitalista el concepto del valor, pues no ve ante sí el trabajo total que cuesta la producción de la mercancía, sino solamente la parte de este trabajo total que ha pagado el precio de costo en forma de medios de producción, vivos y muertos, por lo cual la ganancia aparece ante él como algo exterior al valor inmanente de la mercancía. Entonces, esta noción se ve ahora plenamente confirmada, fortalecida, cristalizada, ya que en realidad la ganancia añadida al precio de costo, cuando ésta se enfoca en una esfera determinada de producción, no se determina por los límites de la formación de valor dentro de cada rama de producción, sino completamente al margen de ella. Y finalmente, la dificultad para ver el origen de la plusvalía. El capitalista individual o la totalidad de capitalistas en una rama cuya mirada no alcanza muy lejos, cree con razón que su ganancia no procede exclusivamente del trabajo empleado por él o en su rama de producción. Y esto es absolutamente cierto en lo que a su ganancia media se refiere. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto esta ganancia, ¿sí? ¿Hasta qué punto esta ganancia se debe, un momento que perdí el, listo, ¿hasta qué punto esta ganancia, ay, perdón un segundo, que es que lo estaba viendo en otro, se debe a la explotación del trabajo en su conjunto por el capitalista total, es decir, por todos sus colegas capitalistas? Esta trabazón constituye para él un misterio completo, algo que ni los propios teóricos han descubierto. Para Marx esto es importantísimo. Estas categorías ocultan, estas categorías del precio de producción no permite ver. Bueno, tenemos hoy un poquitico, bueno,
menos, no tanto tiempo. Augusto tiene una pregunta, no sé si habría alguna otra. ¿Me permiten un segundito? No se vayan, denme un minutico, ya regreso. Si anotan alguna otra pregunta, les agradezco si la ponen en el chat. Bueno, disculpas. Augusto pregunta, sin menospreciar el debate alrededor del crecimiento de la tasa de ganancia, a la fecha es posible obtener evidencia empírica de la variación histórica de la tasa de ganancia. Bueno, en Colombia ya hay un intento, el que le comentaba de Oliverio Ramírez. Creo que hay otro trabajo, no tengo ahorita, se me olvida la referencia. Y es posible tener unas aproximaciones. La estadística a veces no se facilita o no se presta suficientemente porque no da la información completa de todas las variables. Pero hay unas corrientes, a Augusto yo le envié, pero y luego le podemos enviar a todos los demás interesados, de autores que han venido haciendo ejercicios empíricos en varios países, en Estados Unidos, en Japón, en países europeos. Hay muchos esfuerzos y muchas estadísticas. Louis Gill hace alguna referencia a algunas aproximaciones o algunas mediciones que de acuerdo con estos autores confirmarían la tesis de la tendencia creciente. Fíjense además aquí una cosa que es muy interesante. Y fíjense además hasta el momento Marx está trabajando con la masa de ganancia, ¿se acuerdan? Igual a la masa de la plusvalía. Y entonces divide la tasa de ganancia, la tasa de ganancia la calcula dividiendo ese plusvalor entre el capital total y luego introduciendo el elemento de la ganancia media, de esa ganancia promedio que obtienen los capitales. Pero falta todavía que se desglose más, porque hay una parte hay esta ganancia en estos cálculos, en estas nociones que más plantea en este capítulo, y incluye el interés, incluye la renta de la tierra e incluye los impuestos. Para los análisis empíricos también habría que empezar a diferenciarlo. Me explico. Un capitalista finalmente particular, individual, una rama de producción, él tiene en cuenta que él obtiene un excedente, pero que tiene que pagar impuestos, tiene que compartirlo con el Estado. Y que si arrienda o compra tierras, pues le está pagando una renta al propietario de la tierra. Que si es capitalista industrial y tomó un crédito con un banco o con algún otro mecanismo de deuda, tiene que pagar unos intereses. Para ese capitalista, finalmente su ganancia implica que tiene que descontar eso. Desde la perspectiva de Marx del excedente que se le quita a los trabajadores, ¿m? Estaba hablando aquí en forma agregada. De ese fondo total, de ese botín total, se lo van a repartir entre varios. Entonces, si uno habla de la tasa de ganancia industrial, o la tasa, está hablando de una parte. Aquí, si uno fuera a hacer estas mediciones, serían unas mediciones agregadas, completas. Y hay ejercicios en este sentido, y muchos de estos autores hacen explícito, y podemos buscar algún otro material, pues las metodologías con lo cual lo miden. Pero para el capitalista individual, finalmente
Su pelea primero es por reducir los salarios lo más que pueda. Es su costo laboral. Segundo lugar, el capitalista competitivo trata de ser más eficiente y entonces también de reducir sus otros costos, con el objeto de obtener una ganancia extraordinaria. Pero finalmente pelea con el Estado que le quiere quitar bajo la forma de impuestos, pelea con el, si tomó crédito, con el capitalista financiero o el prestamista al cual le tiene que compartir su ganancia con, eh, eh, bajo la forma de los intereses que tiene que pagar. Si tiene relaciones con capitalistas comerciales, de alguna manera termina compartiendo también lo que podría ganar con esos capitalistas comerciales, que esto nos explica la otra gran dimensión de relaciones sociales. Hasta el momento es como si esto no existiera. En el tomo 3, Marx lo va a desarrollar más. Estamos todavía en un nivel en el que le falta un pasito más para desglosar estos otros elementos que son más concretos, más cercanos a cómo funciona realmente. Aquí todavía hay un nivel de agregación, aunque ya obviamente comparado con los primeros tomos, pues ya lo ha venido especificando mucho más, pero todavía hay un gran nivel de agregación. Y eso explica las otras luchas. En el capitalismo hay una lucha de fondo, que son los capitalistas con los trabajadores, que es tratar de que sus salarios no crezcan, sean una parte lo menor posible, disminuir sus costos laborales, porque entienden como capitalista individual y como capitalista colectivo que entre menos le den a los trabajadores, pues más les va a quedar a todos los capitalistas. Pero luego hay una lucha entre ellos. Y van a aparecer esos otros elementos que tienen que ver ya con el análisis más detallado de la competencia, pues que más si no estudian el capital, pues que es la lucha, por ejemplo, entre capitalistas grandes, oligopólicos, monopólicos con los otros, que es la lucha entre capitalistas comerciales grandes que pueden extraerle a proveedores capitalistas más pequeños. Es la lucha del capitalista industrial grande que tiene a su vez otros capitalistas pequeños que le proveen de materias primas o de herramientas o de... Entonces, hay una lucha entre los capitalistas por apropiarse del botín. En la fase más abstracta, entre comillas, y especulativas, entre los capitalistas luchan entre ellos, por ejemplo, en la bolsa de valores, para robarse entre ellos el botín. Entonces, hay, además de la relación básica, una, productores privados de mercancías, dos, capitalistas y trabajadores asalariados. Esta es una clasificación gruesa, muy grande, pero a su vez hay otra que se sustenta en esto que Marx está desarrollando aquí, que son las relaciones entre capitalistas, lo vamos a ir viendo, industriales, comerciales, financieros, prestatarios de dinero a interés, dueños de la tierra y el Estado. Y entonces uno entiende buena parte de la dinámica y de la lucha cotidiana de los capitalistas. El capitalistas están luchando contra el Estado, que obviamente es un Estado capitalista que está a su favor, pero que a su vez hay unas determinantes que hacen que tenga que recaudar para cumplir unas funciones que le sirvan al sistema capitalista y el capitalista está luchando para pelear que de su parte del botín no le quiten tanto. Y lo veo uno ahorita todo el tiempo, pero ahorita teníamos el debate con la reforma tributaria y aparecen todas las argumentaciones para tratar de mostrar que estos pobres angelitos sufrirían mucho si les ponen más impuestos. Pero entre los capitalistas industriales activos, pues viven en peleas con los bancos que por la vía de interés o fondos de inversión les extraen una cantidad de lo que ganan. Y eso es más grave con los pequeños y medianos. Bueno, todas estas pugnas se comprenden mucho a partir de este análisis que Marx hace en el Capital. Y finalmente todos son pugnas ah, eh, alrededor del valor producido, del plusvalor que se le ha extraído a los trabajadores. Pero bueno, me fui demasiado lejos, Augusto, pero ¿es posible obtener alguna evidencia empírica? Sí, y yo creo que ya le mandé algo, pero luego buscamos más material. No es fácil, uno entra ahí en problemas operativos de mediciones, etcétera, etcétera, pero claro, claro que hay posibilidades. Pero el asunto es tratar de entender los fundamentos que hay detrás, teóricos conceptuales, para entender mejor las mediciones que implica, incluso para orientar las mediciones y para ver el vínculo con las crisis, que lo dejé para el final, aunque aquí en el capítulo 15 Marx aborda este tema. No es el único
donde aborda el tema de las crisis, pero que le aborda desde esta perspectiva las grandes contradicciones del capitalismo. Bueno, no hay más preguntas, ni comentarios, ni sugerencias. No sé si alguien más quiere. Estamos a tiempo. Si no, pues cerraríamos la sesión más o menos en el tiempo previsto. Entonces tienen la oportunidad, si hay comentarios. La sesión siguiente vamos a seguir con cómo se van desglosando más. Y vamos a tratar de ver las respuestas que Marx dio a preguntas que nos hizo hace mucho. ¿Cómo hace el capital comercial que no produce valor, que no es productor de valor, porque es un capital que simplemente transfiere mercancías, vende y compra para apropiarse del valor? Porque el capital comercial también obtiene el excedente, dinero, mercancía, dinero. Invierte un dinero, compra unas mercancías y obtiene más dinero. Y luego, ¿cómo es que hace alguien para obtener con el solo dinero, prestándolo más dinero? Más nos va a ir llevando de la mano. Y finalmente, ¿cómo es que la propiedad de la tierra, que por sí no es un valor, que ahí no hay producción de un valor, obtiene parte del valor? Con lo cual Marx estaría respondiendo las preguntas que dejó abiertas en el capítulo cuarto del tomo 1, pero además enriqueciéndolo con el análisis de nuevas relaciones sociales de producción, de los nuevos elementos del conflicto en la sociedad capitalista y vinculándolo con el proceso de acumulación que vimos en tomo 1, el proceso de acumulación del capital, todas las tendencias generales de la acumulación, pero ahora vinculándolo con el impacto que puede tener sobre la tasa de ganancia y sobre los obstáculos que se le puedan presentar a el funcionamiento y desarrollo del sistema capitalista. Bueno, Laura, creo entonces que compañeras y compañeros, les agradezco mucho la, la compañía y espero que hayan tenido oportunidad de leer. Si no pueden leer al Capital, ojalá puedan, así sea pedacitos. Pues lean a Henry. Henry nos ayuda mucho. Y a Jill. Jill es un apoyo adicional. Entonces, pues les deseo muy buena noche a todas y a todos. Muchas A gracias, Laura. Alberto. No, mil Y gracias por el reiteramos apoyo. nuestras disculpas por no poder sacar la transmisión. Esperamos que para el próximo martes no haya ninguna falla. Perfecto, bueno, entonces Camilo, Claudia, Francia, etcétera, etcétera, que estoy viendo los mensajes, Teresa, muchas gracias a ustedes. Descansen, abríguense los que están en esas frías tierras, no Laura que está disfrutando el calorcito de Cali. Y nos vemos la semana entrante. Un abrazo a todas y Gracias, todos. Alberto, y hasta luego a todos los compañeros y compañeras. Bueno, a usted, Laura.